hace unos instantes apenas. Ahí vamos a estar meditando en lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es curioso ver en nuestros hogares mismos cómo nuestros hijos de alguna manera están aprendiendo a ser lo que nosotros somos. Y más de manera un poco más directa en cuanto a lo que hacemos como oficio, como trabajo. ¿Quién ha visto a su pequeño por ahí quizás martilleando, verdad? Como al papá le gusta usar el martillo. O quizás algún niño que hace uso de herramientas para armar o desarmar algunas cosas. Quizás el padre es mecánico, ¿verdad? O a nuestras niñitas haciendo las comiditas, ¿verdad? Al igual como lo ven en sus madres. Pero algo triste y vergonzoso al mismo tiempo, pues es ver a nuestros hijos o niños pues tratando de imitar al padre, o fumando algún cigarrillo o bebiendo alguna copa de licor. Ahí sí es vergonzoso, es penoso. En una ocasión se dice que salió el padre de familia de su casa. Era una noche en que había nevado. Y salió de su casa y empezó a caminar hacia su automóvil. Y le llamó la atención que algo venía detrás de él. Y era su hijo pequeño que venía caminando tras él. Y entonces le dice: hijo, vete, regrésate para la casa. ¿A dónde vas? Dice: papá, es que estoy siguiendo tus caminos. Estoy siguiendo tu camino. Y eso le hizo reflexionar al padre en aquella ocasión. Porque este padre de familia iba precisamente pues en busca de algún tipo de placer. Y decidió mejor regresarse. Tomó a su niño de la mano y entró junto con él a casa. A partir de entonces él decidió cambiar su estilo de vida para que su hijo pequeño no pudiera seguir sus pasos en una dirección equivocada. La palabra imitar aparece aquí en este primer versículo del capítulo 5. Ser pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios. La palabra que se usa para imitar es la misma palabra que se usa para la mímica, ¿verdad? Que se representa algún drama en particular a través de la mímica. No hay palabras, hay señas, ¿verdad? Pero está haciendo algo característico. Una obra quizás, un drama tal vez. ¿Quién no ha visto un mimo trabajar? No dice nada, no habla. Pero dice mucho con sus manos, con sus gestos, con sus ademanes. Y en este caso la palabra imitar tiene que ver con hacer lo mismo que el Padre. Imitar al Padre en todo, absolutamente. Este versículo necesitaríamos leerlo en conexión con los dos versículos anteriores del capítulo, los últimos del capítulo 4. Mire, dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vea, recapacitemos en lo que ha sido de nuestra vida en realidad, todo lo que Dios nos ha perdonado, todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, y reaccionemos tratando de hacer lo mismo que Él hizo con nosotros. Él nos perdonó en Cristo Jesús. Él nos salvó a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y nos puso el ejemplo de lo que es y debe ser un amor auténtico, verdadero, inigualable. El amor sacrificial. El amor de aquel que se entrega por completo a cambio de nada. Un amor desinteresado. Por eso nos exhorta: ser imitadores de Dios. Hay otras versiones
de la Biblia que traduce la palabra sed como aseos. Si bien es cierto que la palabra sed es un imperativo, es una orden que se está dando, la palabra aseos también es otro imperativo, solamente que es en tiempo continuo. Es decir, vamos haciéndonos cada día. Día tras día nos vamos haciendo. Es decir, vamos a imitar a Dios cada día. Es decir, es una obra que vamos a estar haciendo cada uno de nosotros que nunca va a terminar. Porque cada día es vivido de manera completamente nueva. No hay nada de lo viejo en el nuevo día. Si ayer nos equivocamos de alguna manera, pecamos de alguna forma, ofendimos a Dios o a alguien más de alguna manera, este nuevo día debe ser diferente totalmente al día anterior. Se nos exhorta pues a que debemos ser imitadores de Dios, imitarle en su amor, imitarle en su perdón, imitarle en el estar exento de todo sentimiento vergonzoso, de toda imagen y pensamiento vergonzoso en nuestra vida. Imitadores de Dios, y luego dice, como hijos amados. Como hijos amados. Vea, Dios nos ama tanto y nos lo expresa. Ustedes son mis hijos. Son hijos amados en verdad. Es la misma expresión que Dios dice de su Hijo Jesucristo cuando éste sale de las aguas después de haber sido bautizado. Dice que los cielos se abren y se oye una voz de arriba que dice: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Por cuanto a través de Jesucristo hemos sido rescatados de una vida inútil, sin propósito, sin esperanza, sin nada, ahora disfrutamos de una vida muchísimo mejor que la que antes llevábamos sin Cristo. Por lo tanto, la razón principal por la que debiéramos imitar a Dios en todo es precisamente eso, porque Él nos ama. ¿Qué padre no ama a su hijo y espera lo mejor de él como respuesta a su entrega, a su dedicación, a su preocupación? Quizás hay padres que no se preocupan de esa forma por sus hijos. A lo mejor fuimos maltratados, a lo mejor fuimos ignorados, o a lo mejor fuimos abusados por nuestros padres. Pero sin embargo, cuando hablamos del amor que el Padre está en nosotros, estamos hablando por supuesto del amor de Dios, que cuando nos entregamos a Cristo Jesús, derramó sobre cada uno de nosotros. Es un amor diferente, único. Y es quizás la forma en cómo se nos exhorta en este versículo 2. Dice, y andad en amor. Insisto, la palabra andar tiene que ver con el hacer, con el vivir, un estilo de vida. Por cuanto Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, ahora nosotros debemos vivir con ese mismo amor dentro de nosotros, disfrutar de ese amor nosotros mismos, pero también que este amor fluya a través de nosotros hacia otras personas, las cuales también son amados de Dios. Y por cuanto se nos exhorta a que debemos de andar en amor, de vivir en amor, nos pone el claro ejemplo de cuál clase de amor necesitamos empezar a vivir. Dice en el versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vea, la clase de amor que ahora debemos disfrutar y dar a otras personas es un amor desinteresado. Un amor en donde nos entregamos por completo a los demás. Así como Cristo se entregó por nosotros completamente, se dio a nosotros, dio su vida por nosotros,
así también ustedes y yo que conocemos a Jesús como Salvador personal, debemos también empezar a darnos a los demás en amor, en servicio, en entrega, en dedicación. Es un amor incomparable, un amor desinteresado, el amor que se da sin esperar nada a cambio, el que ama al otro más que a sí mismo. Ese amor de Jesús por nosotros es un amor que se demostró. Hubo evidencia de ese grandioso amor de Dios para con nosotros. Y fue el sacrificio de Jesús en la cruz horrible. Hasta ahí demostró Dios su amor. Hasta el extremo de entregar lo más preciado para Él, lo más precioso, lo más hermoso que era su Hijo. No lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese amor que Jesús demostró también por nosotros al morir en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo en este versículo, que es comparado como con los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, los cuales son llamados de olor fragante, porque dice aquí la Escritura, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y la expresión olor fragante significa simple y sencillamente algo que a Dios le agradó. Y si pensamos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, fue algo que agradó a Dios. Agradó a Dios porque Jesús fue la ofrenda, la víctima, en lugar de nosotros. Porque éramos usted y yo quienes merecíamos estar colgados en aquella cruz. Él no tenía ningún pecado. Los pecadores somos usted y yo. Debíamos haber ocupado el lugar de Jesús. Pero porque nos amó tanto el Padre y el Hijo mismo, que se ofreció a sí mismo para ir a la cruz. Él fue nuestro sustituto. Andar en amor, dice la Escritura. Verso 3, vea, compara primero el amor maravilloso de Dios en contraste con otra clase de amor corriente, el cual ni siquiera debemos de imitar. Se nos exhorta a imitar el amor de Dios, el amor incondicional, el amor de entrega, el amor que lo da todo a cambio de nada. Y nos previene Pablo con algunos pecados de la carne que debemos de evitar a toda costa. En eso sí no vamos a imitar a nada. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nos da una razón poderosa por la cual debemos de evitar este estilo de vida, esta clase de amor, amor sucio, amor impuro. Dice como conviene a santos, es decir, somos santos, somos separados por parte de Dios, nos separó para desarrollar, para vivir, para disfrutar de una relación personal con Dios. Por lo tanto, al salir del mundo, vinimos para formar parte de la familia de Dios, del reino de Dios. Y necesitamos aprender y empezar a imitar el amor limpio, maravilloso de Dios. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Es indigno de usted y de mí, como santos de Dios, practicar ese tipo de amor. Es indigno. Es lo que menos se espera de nosotros, de usted y de mí, que practiquemos ese tipo de amor insulso, de amor impuro, de amor sucio.
de ninguna manera tratar de experimentar ese tipo de amor. Pero entendámoslo bien, la palabra fornicación viene de esa palabra que nos llega hasta nosotros como pornografía. La palabra pornografía. ¿Y qué es porno? Pornografía, todo tipo de inmoralidad. Todo tipo de inmoralidad. Y dice el Señor, todo tipo de inmoralidad en la vida del santo de Dios debe estar ajeno, ausente por completo de nuestro estilo de vida como hijos de Dios, como cristianos, como santos de Dios. Y nos da razones por las cuales debemos de evitar todo esto. En primer lugar, porque el creyente es un hijo de Dios. Es indigno de un hijo de Dios llevar a cabo prácticas impuras, como en este caso, hacer uso de todo tipo de inmoralidad en su vida. Eso debe ser ajeno por completo a la vida del creyente. Dice, y toda inmundicia. La palabra inmundicia es, o se traduce también como impureza. Impureza. Y nos habla de la suciedad de pensamiento, de deseo, de conversación. Vea, hay dos áreas en la vida de toda persona en la cual como hijos de Dios debemos de evitar. No solamente practicar cualquier tipo de inmoralidad en nuestra vida. Los llama el apóstol Pablo pecados de la carne, es decir, porque se dejan llevar por sus deseos carnales, buscan satisfacción sexual en todas las esferas, en todas las áreas de su vida. Y me llama la atención que junten las dos palabras, tanto fornicación como inmundicia, y hace uso de la palabra avaricia. Pareciera que no tuviera relación con las dos palabras anteriores, pero aún la palabra avaricia, cuando hablamos de esta palabra pensamos en una persona que ama el dinero, que ama las cosas materiales, o que pone a estas en lugar de Dios. Por eso más adelante le llama idolatría a la palabra avaricia, los avaros. Pero en este caso, dentro del contexto tanto de lo que es la fornicación o todo tipo de inmoralidad, la palabra avaricia tiene que ver con el deseo de satisfacer todo tipo de deseos sexuales a costa de lo que sea, sin importar hacer daño, sin importar herir, sin importar desbaratar familias. Era típico en aquellos tiempos, en el mundo antiguo, en donde la inmoralidad era cosa común, era algo de todos los días. Pero sin embargo, tenemos que darnos cuenta que aún en nuestros tiempos actuales sigue siendo igual. Sigue siendo igual, hermanos. Existe todo tipo de inmoralidad. Y esto es típico en la vida de los no creyentes. ¿Por qué? Porque buscan su propia satisfacción personal, sin importar herir o lastimar a alguien más. Por eso tenemos en muchas familias, o muchas familias, mejor dicho, disfuncionales, en donde hay rupturas, en donde hay separaciones, y en donde cada uno busca por su lado su propia satisfacción sexual. Es típico en la actualidad. Pero dice la palabra que esto no debe ni siquiera nombrarse en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. Esto es común en cualquier tipo de fiestas en donde priva todo tipo de inmoralidad. Se empieza quizás alguna celebración, buenamente, tal vez dentro de los términos que conocemos, pero empieza a abundar la bebida, el exceso del alcohol, el exceso de la comida, y empieza a discusiones, pleitos, contiendas dentro de la misma celebración, y muchas piezas terminan en pleitos, en crímenes, en adulterio, en fornicación. Todo eso es típico de la sociedad actual en donde nos ha tocado a usted y a mí vivir.
Pero dice la Escritura que ese tipo de cosas debe evitarse dentro de la vida de uno que busca a Dios con todo su corazón. De un hombre y una mujer que busca agradar a Dios con su vida. De un hijo de Dios que busca imitar a su Padre Celestial. Dios aborrece el pecado, aunque ama al pecador, pero aborrece su pecado, aborrece su maldad. Ama al pecador de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que salga de toda esa corrupción, de toda esa miseria. Desafortunadamente el hombre en la actualidad no busca escaparse de ese ambiente sucio donde predomina la inmoralidad. Por eso sucede que el compadre se mete con la comadre, el cuñado con la cuñada, y entre familias llegan a ocasionar tal ruptura, hermanos, que empiezan los conflictos, no solamente familiares, pero también llegan a degenerar en crímenes y crímenes pasionales. Para el Hijo de Dios, le está terminantemente, vamos a hacer uso de esa palabra, prohibido. Dice, fornicación ni se oiga entre ustedes. Fíjense bien, ya no solamente que se oiga, mucho menos practicarse. Pero desafortunadamente, si se nos exhorta a esto, es porque suele suceder y estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso. Por eso hasta nuestros días seguimos insistiendo en exponer la palabra de Dios de tal manera que nos abra los ojos ante la realidad de que el pecado puede causar esclavitud, pero que el amor de Dios puede causar libertad también. Nos exhorta a que debemos abandonar todos esos pecados de la carne. Pero también, fíjese bien, ahí mismo, cuando hace uso, dice en el verso 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Debemos evitar no solamente los pecados carnales, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, con la inmundicia, con la inmoralidad, pero también nos exhorta la Escritura a que debemos tener mucho cuidado con el habla, la conversación, la forma de expresarse entre nosotros también. Y hace uso de palabras, dice ahí, palabras deshonestas, necedades. Debemos tener tanto cuidado, hermanos, en evitar que en nuestras reuniones, que en nuestras conversaciones esté ausente todo tipo de palabras que atentan contra todo tipo de pecado o que nos puedan llevar en esa dirección. Por ejemplo, el incrédulo que vive en este ambiente de corrupción y de maldad, así como tiene su corazón lleno de todos esos malos deseos, también su corazón está contaminado por ello, pero también su hablar expresa lo que en realidad está haciendo. Por eso cuando en el mundo se practica la fornicación, por cuanto está dentro de ese ambiente, su plática, su conversación gira en torno a todo ese tipo de cosas. Oye, ¿cómo te fue con aquella? Oye, ¿cómo te fue con aquel? Y empiezan a desarrollar un tipo de conversación en donde empiezan a expresar aún lo que sucedió en el hecho donde tuvieron relaciones. Vea, el hablar es sucio también. Puesto que su corazón está sucio, su hablar es sucio también. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso a usted y a mí como hijos de Dios se nos exhorta a que debemos ser cuidadosos en cuanto a nuestra forma de conversación, lo que hablamos entre nosotros. Da pena en el mundo, se escuchan conversaciones entre mujeres
Caray, que si tuviéramos que publicarlas, a muchos de los más perversos nos pondrían colorados los cachetes al escuchar las palabras que se usan dentro de conversaciones de mujeres no creyentes. Ya no se diga de hombres. El hablar del sexo es hablar de burlas. Se hacen chistes en relación con eso. Hay personas con un ingenio tremendo que pueden cambiar la expresión de una palabra y convertirla en un chiste grosero. Es un ingenio tremendo que acarrea maldición porque es mal usado. Pero hay personas que hacen uso de ese tipo de ingenio solamente para torcer algo tan sagrado como lo es el matrimonio mismo. Eso es típico en nuestras televisiones en la actualidad. Los comediantes, sean en cualquier idioma que sea en inglés o en español, ¿de qué hablan los comediantes? De relaciones que se tuvieron en lo oculto, de conversaciones que se tuvieron en los bares, o de algo que sucedió en matrimonios, en familias. Pero lo tuercen tanto y con eso tratan de hacer reír a la audiencia. Es una gracia, es un ingenio el hacer ese tipo de chistes. Pero cuando se hacen para bien, puede constituirse en una bendición. Por eso se nos exhorta que como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar ausentes de todo ese tipo de conversación sucia, impura, insana. La conversación entre nosotros tiene que ser limpia, en donde podemos expresar, dice aquí, acciones de gracias, por ejemplo. Qué bueno que te conozco, qué bueno que eres mi amigo. Eres tremendo, ¿verdad? Me caes bien. Nos llevamos bien como amigos. Y si estamos hablando de entre cristianos, ¿cómo me bendice tu vida en verdad? Eres una bendición para mí en lo personal. Mejor expresemos acciones de alabanza, de gratitud, como estábamos cantando. Señor, tú me bendices día con día. Dice la Escritura, aún no está la palabra en mi boca y ya hay una respuesta de parte tuya. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La conversación entre nosotros ahora debe girar en torno a lo que nos es común a nosotros. Para mí me es común, si hay dos cristianos, lo común en los dos pues es el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, la Biblia. Cuando un par de amigos o amigas debían de centrar su conversación precisamente en eso. Oye, fíjate que leí la Escritura y encontré una respuesta a una necesidad que yo tenía. Bendito sea Dios, qué bueno, mira, te la comparto. Pero desafortunadamente, aún entre cristianos, a veces nos reunimos solamente para hacer uso hasta de palabras sucias en nuestras conversaciones. Mira, aquellos que no conocen a Jesús dicen, mira, y va a la iglesia y es cristiano, y mira las palabras que está usando. ¿Cómo somos conocidos usted y yo? En el ambiente donde trabajamos o donde vivimos. Dice la Escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí hay un principio importante que podemos aprender. Vea, Dios nos sacó del reino de las tinieblas para traernos al reino de la luz, al reino de Dios. Y como reyes que somos, necesitamos entonces vivir como tales. ¿Usted cree que la hija del presidente o las hijas del presidente Obama estarían dispuestas a cambiar su estilo de vida en la Casa Blanca para venir a vivir una vida miserable?
una vida de escasez, una vida de sufrimiento. ¿Ustedes creen que cambiaron ese estilo de vida? ¿Verdad que no? ¿Viven de acuerdo a cómo son ellos ahí? De la misma manera, como hijos de Dios, como miembros del reino de Dios, necesitamos vivir como tales. Necesitamos comportarnos como tales. Practicar todo tipo de cosas que nos permitan poder ahondar en el conocimiento de la palabra de Dios y ahondar en nuestra relación personal con Dios. Profundizar más, conocerlo más y mejor. Eso debe ser nuestra característica como hijos del reino, como miembros del reino de Dios. Dice en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tal parece que dentro de la iglesia en Éfeso había un grupo de personas que estaban animando a los cristianos nuevos, jóvenes, a vivir o a seguir viviendo el mismo estilo de vida que llevaban en el mundo, pero como cristianos al mismo tiempo, y les decían que no tiene nada que ver. Dios te ama de todas maneras. Puedes practicar el mismo pecado que tienes allá en el mundo, que haces allá en el mundo, y puedes estar con nosotros también, no pasa nada. Y el argumento que presentaban a esta gente nueva, gente joven en el Evangelio, era hablarles de la gracia de Dios. Porque dice la Escritura que donde abundó la gracia de Dios, sobreabundó el pecado. O mejor dicho, a la inversa, donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia de Dios. Que acabo nomás le pides perdón a Dios y todo está bien. Y sales y vuelves a hacer lo mismo otra vez. Y eso estaba sucediendo en esos tiempos. Pero déjeme decirle que aún en esos tiempos actuales está sucediendo lo mismo dentro de nuestras iglesias. Lo mismo. Usted puede irse a echarse una parranda por allá todo el fin de semana y venirse a la casa de Dios a adorar, a alabar, a oír la palabra de Dios, a sentir dolor y tristeza en su corazón, pero sale y sigue haciendo lo mismo. No hay ningún cambio. Y le han hecho creer, o usted piensa, que para Dios todo está bien. Que usted puede venir a adorar y luego ir a hacer lo que se le pegue la gana allá afuera, practicar todo tipo de corrupción, de maldad, de pecado, que al cabo Dios no le va a hacer a usted nada. Y porque no ha actuado Dios en contra de usted, usted piensa con mayor firmeza que todo está bien con Dios. Déjame decirle que Dios castiga el pecado en donde quiera que lo encuentra. En donde quiera que lo encuentra. Dios no pasa el pecado en ninguna persona, sea creyente o no creyente. Pero en la vida del cristiano, Dios demanda y espera que el pecado esté ausente de su vida. Porque si logra ser sorprendido con pecado en su vida, entonces cae sobre juicio. Hay juicio de parte de Dios para usted. Insisto, quizás en algún momento usted piense o crea que porque no ha pasado nada con usted, Dios está de acuerdo con su estilo de vida. Se equivoca por completo. Discúlpeme, está en un error. Este grupo de personas estaba enseñando que se podía pecar y al mismo tiempo ser cristiano. Que al cabo la gracia de Dios es tan grande que te alcanza a ti. Pídele perdón y ya estuvo. Y lo vuelves a hacer otra vez y otra vez. Pero déjame decirle que lo que Dios espera de nosotros, dice, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y hace una aclaración el apóstol Pablo en el versículo 7, 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Si antes vivíamos en tinieblas, ahora como hijos de Dios ya no estamos en tinieblas.
ahora estamos en la luz de Dios. El Espíritu Santo ha iluminado nuestra vida de tal manera que podemos ver aquellas cosas que nos separan de Dios, hacerlas a un lado para establecer una relación más firme y más constante con Él. Lo que debe ser característico en nuestras vidas como hijos de Dios es no permitir que el pecado entre a nuestra vida y se quede ahí. Al contrario, un cristiano es aquel que no peca. Un cristiano es aquel que peca, pero peca menos y menos y menos y menos. Y el pecado se va a ir ausentando día a día de su vida. Porque estamos en esa lucha constante. Nuestros deseos carnales luchan dentro de nosotros, impulsándonos a hacer cosas que no queremos. Pero cuando humillamos nuestra vida delante de Dios y le decimos, Señor, ya no puedo, la tentación es fuerte conmigo, no sé qué hacer, entonces viene la ayuda de parte de Dios para ayudarnos a vencer. Es cierto, como cristianos algunas veces podemos caer, no estamos exentos de caer, pero lo que nos caracteriza o nos hace diferentes de aquel que el pecado es una práctica en su vida, es que nosotros como cristianos, cuando pecamos, vamos arrepentidos y le pedimos perdón a Dios por ese pecado en particular. Por cuanto el pecado había roto nuestra relación con Dios, al ser perdonados, nuestra relación se restablece y podemos mantenernos más tiempo, más días, más semanas, más meses tal vez, sin pecar. Y tal vez más adelante podríamos caer. Oiga, si vivimos una vida descuidada como cristianos, siempre estamos siendo objeto de los ataques del diablo. Y si en algún momento volvemos a caer, caray, tenemos que reconocer, pedir perdón y empezar otra vez y mantenernos cada vez más tiempo sin pecar. ¿Imposible? No. No es imposible. De otra forma, Dios no nos lo hubiera dicho. Por cuanto es posible mantenerse sin pecar, es que Dios nos exhorta a andar como hijos de luz. Muchas veces Jesús habló de la luz y de las tinieblas. Dijo Jesús, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Jesús, con su conducta, con su vida limpia, que siempre vivió, dio testimonio siempre de la luz. Dijo Jesús a sus contemporáneos que le acusaban constantemente, dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora por cuanto yo vine y les hice saber el pecado, ustedes son culpables, son responsables. Jesús vivió una vida impecable, nunca pecó. Y aquel que venció todo tipo de tentación es capaz de sostenernos también a nosotros, ayudarnos a vivir también de la misma forma. Vivir como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y luego dice en el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de ellas en secreto. Es vergonzoso hablar de pecado, del pecado en el mundo, aún entre nosotros. ¿Cómo podemos reprender las tinieblas? Viviendo una vida limpia, una vida en la luz. En una ocasión le preguntaron a Charles Spurgeon
un gran predicador allá de los, yo sé, del siglo XVIII por allá, XIX, le dijo a un reportero que si le daba permiso de escribir su biografía, a lo que éste respondió: puedes escribir lo que quieras, no tengo nada que esconder, no tengo nada que esconder. Vivir en la luz es vivir de tal manera que no hay en nosotros nada que esconder. Muchas veces lo he predicado yo de otra palabra, o sea, haciendo uso de otra palabra. No tener cola que le pisen. No tener cola que le pisen. Es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos de tal manera que nadie se pueda levantar y decir: oye, tú eres esto. Tú eres un mentiroso. Tú eres un arrogante. Tú eres un fornicario. Tú eres un adúltero. Vivir de tal manera que nadie se pueda levantar entre nosotros o afuera que nos acuse de tal manera de alguna falta en particular. Vivir en la luz es vivir agradando a Dios en lo que hacemos, en lo que hablamos y en lo que pensamos. Vivir una vida que agrade a Dios, una vida en donde nadie tenga nada que reprendernos o exhortarnos. Podemos levantarnos quizás en esta hora, en este momento, y decir: si alguien tiene algo contra mí. Una vez lo dije y alguien se paró por ahí y dijo: yo tengo algo contra usted. Y me sorprendí. Me sorprendí. Yo pensé que no tenía nada que esconder, y en realidad no lo tenía. Pero él vio una actitud en mí que no le pareció correcta, y qué bueno que vino conmigo. Digo: ¿sabe qué, hermano? Usted está haciendo esto conmigo. No me da cuenta yo. Le dije: discúlpame, mi hermano, perdóname, yo no sabía eso, no lo sabía. Y nos pusimos a orar los dos, el uno por el otro. Le pedí perdón ahí. Nos perdonamos los dos. Y oramos y le dijimos: Dios, ayúdanos. Ayúdanos a ser auténticos, verdaderos. Vivir una vida auténtica, con propósito real, verdadero, como lo es vivir para el Señor. Vivir para servirle. Vivir para honrarle. Dice: y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien repréndalas. Obras infructuosas de las tinieblas. ¿A qué haga referencia la Escritura? Hay muchas cosas que tienen que decir en este respecto. Obras infructuosas. Celebraciones mundanas, en donde podemos incluir la Navidad, el Halloween y muchas otras festividades. El día de San Valentín. Festividades que tienen que ver con las tinieblas. No tienen nada que ver con la luz. Pero muchas veces el cristiano está participando de esas obras infructuosas de las tinieblas y argumenta que no es nada malo. Halloween, no, es una fiesta inocente. Vamos a hablar de esto más adelante. Es una fiesta inocente, Halloween. ¿No saben que esa fiesta es lo más horrible, horrendo que hay? ¿No saben que esa fiesta está llena de prácticas ocultistas, de prácticas satánicas? Y usted como cristiano la celebra y enseña a sus hijos a celebrarla también. Dice: obras infructuosas, es decir, que no dan ningún fruto. No tiene ningún sentido celebrarlas. Eran de las tinieblas, son de las tinieblas. Nosotros ya no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz. Dice: más bien repréndalas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Imagínese a un cirujano operar en una sala, en un quirófano,
a oscuras en la noche? ¿Usted cree que hará una buena cirugía? ¿Puede cortar algo que pueda ocasionar la muerte a su paciente? O imagínese un pintor pintar un cuadro en un lugar tan oscuro que no se ve nada. ¿Pintar algo bueno? ¿Saldrá algo bueno? De la misma manera, las tinieblas y la luz no se pueden juntar. Si este cuarto está oscuro, está en tinieblas, pero al encender la luz, las tinieblas tienen que irse y quedar solamente la luz. La luz es lo que descubre todo. Saca a la luz o saca a relucir todo aquello que está oculto. Por eso se nos exhorta a que debemos de vivir en la luz y que debemos descubrir la maldad, la corrupción. ¿De qué manera? Viviendo, siendo auténticos. Cuando alguien lo vea a usted vivir su vida cristiana como Dios espera que la viva, los demás se van a sentir mal. Van a verse en usted como un espejo. Caray, pues ¿qué tiene este? ¿Qué no tengo yo? Vamos a descubrir las tinieblas o las obras de las tinieblas viviendo nosotros en la luz. Porque donde quiera que hay algo encendido, los demás a su alrededor pueden verlo. Una pequeña luz en una oscuridad puede verse a gran distancia. A gran distancia. Por eso se nos exhorta a que debemos vivir una vida que ilumine nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, pero que dé luz para que otros puedan ver en nosotros lo bueno. No solamente se nos exhorta a abandonar lo malo, pero también empezar a hacer lo bueno. Y terminamos, dice en el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Habla de una persona que ha estado en oscuridad, en tinieblas, toda su vida, sin saber que hay una luz que puede iluminarle y llevarle a puerto seguro. Habla del incrédulo, del pecador, que viniendo a la luz de Cristo Jesús puede encontrar salvación, puede encontrar perdón de pecados y puede encontrar una vida eterna. Pero al mismo tiempo habla a nosotros como creyentes, como hijos de luz. Despertemos de ese sueño en el cual nos encontramos. Estamos viviendo una vida descuidada, una vida cristiana descuidada. No nos preocupamos por ahondar, por profundizar en las enseñanzas que la Biblia tiene para nuestra vida y a través de las cuales recibimos la ayuda para vivir una vida auténtica. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo Jesús. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y cuando una luz se enciende, no es para tenerla debajo de la cama, sino ponerla en el buró para que ilumine a todos los que están en casa. Vean, nosotros somos luz a todos aquellos afuera. No podemos esconder a Cristo Jesús, que es la luz de nuestra vida. Necesitamos darlo a conocer. Testifiquemos acerca de su amor maravilloso y de su interés personal por todo ser humano que esté dispuesto para cambiar y entregarse por completo a Cristo Jesús. Este versículo es una paráfrasis de lo que es Isaías 61, si no me falla la memoria. Cuando dice levántate, no, levántate y resplandece, ha llegado tu luz. Ha llegado tu luz, hablando precisamente dentro del contexto de esa porción de la Escritura, de la venida del Mesías, de la venida de Cristo Jesús. Hoy es una realidad. Cristo Jesús ya murió en la cruz por nuestros pecados.
pero ahora vive en todo aquel que quiera recibirlo y hacer de su vida un templo para su gloria. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.